Va a empezar y creo que va a ser muy útil volver a empezar, ¿sí? Para dejar las cosas más claras. No sé cómo le hago luego para yo mismo complicarme cosas que en principio yo pensaba presentar de una manera más ágil, más fácil de asimilar por parte de ustedes, ¿sí? Nosotros tenemos construido un negocio en términos cualitativos, ¿sí? Entonces, nuestro pensamiento, nuestra intuición nos indica de que contamos con un buen producto dirigido a un mercado apropiado y que contamos con los medios para elaborarlo, ¿sí? Y ese feeling, esa percepción que tengamos es muy importante, ¿sí? Pero no es suficiente, ¿sí? O sea, la mente se nos puede ir por el lado del optimismo, por el lado del pesimismo o permanecer en la duda. Entonces vamos a tratar de sustentar esa idea de negocio de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, uno de los puntos es, primero, bueno, ¿cuánto se requiere invertir en ese negocio? ¿Sí? Independiente de cualquier otra cosa. Entonces, pensar, a ver, tengo costos de inversión que son, que se llaman activos fijos, ¿sí? Y que es todo lo que yo voy a ver que está puesto ahí en nuestro negocio, ¿sí? O sea, que tiene una representación física. Pero tengo otros costos en los que ya se ha incurrido o en los que se va a incurrir en el corto plazo o en el mediano plazo, como serían los costos del contador, los honorarios del contador, los honorarios del notario, si es que se va a hacer ese tipo de registro, todos los trámites que se tengan que hacer y pagos correspondientes en las dependencias, sí, tiene que venir el departamento de bomberos, hacer una revisión de que no haya peligros en nuestro lugar, la compra de software, etcétera. Todas esas cosas que no las podemos tocar, ¿sí? Y que se conocen como activos diferentes, ¿sí? Y finalmente, ¿cuánto necesitamos de capital inicial para que ese negocio comience a funcionar? ¿Sí? Entonces, todo eso corresponde a la que le llamamos costos de inversión, ¿sí? Este checklist que tenemos aquí nos puede ser útil, pues, para incluir cosas que de repente podemos pasar por alto. Ese checklist casi aseguro de que tiene un renglón de otros, y si no lo tiene, pues es que quiere decir que es un tanto exhaustivo, pero digamos que no está hecho a lo que se me ocurrió, sino que comencé a revisar materiales y eran del tipo de consideramos que en esos materiales aparecían, y yo simplemente iba haciendo agregándolos a esta lista, ¿sí? Ujú. Entonces, igual que tenemos costos de inversión, tenemos costos de operación. Los costos de operación los vamos a pensar los costos de producción, ¿sí? De manufactura, luego los costos indirectos, que también se les acostumbra a llamar, que son los costos de tipo administrativo, ¿sí? Y finalmente lo que se denomina como costos de venta. Entonces, hace poco yo le preguntaba a Marco cuánto se paga por la distribución del producto. O sea, hay un precio, un costo, y hay un precio de venta que puede ser considerado al distribuidor o al consumidor final, ¿sí? Como de alguna manera Marco está pensando en alguna estrategia que ponga en contacto a la firma con el consumidor final, ¿sí? Eso le va a generar ciertos costos, ¿sí? Si lo hace por Amazon, pues ahora cambia de intermediario simple y llanamente. Entonces, ¿cuál intermediario le sale más barato, más caro? Entonces, este costo de ventas es importante para apoyar su toma de decisiones en la definición de su estrategia comercial. Entonces, yo tomaría, en cualquier negocio tenemos que tener claros cuáles son los costos. ¿Cuáles costos? Los de inversión, y segundo, los de operación. Y lo que se está ofreciendo aquí son una lista que nos permite
distinguir unos y otros. Bueno, después de eso, bueno, y ahora cómo van a estar los ingresos. Para los ingresos necesitamos, tal cual lo voy a decir, inventar un precio, ¿sí? Inventar un precio con alguna justificación. ¿Y a partir de qué vamos a inventar ese precio? Ah, pues vamos a inventar ese precio a partir de nuestros costos, ¿sí? O a partir de los que le vamos a llamar costing, ¿sí? O a partir de los precios de mercado que le vamos a llamar pricing. Y en algunos casos, digamos que estos serían los dos más comunes, ¿sí? Y en algunos casos vas a decir que nuestro producto o el mercado que nos estamos dirigiendo tiene de alguna manera características que salen de los esquemas comerciales de precios de referencia y de costos, ¿sí? Es como que hay que hacer un estudio más fino para definir cuánto vale. Entonces, si hacemos un pastel así, gourmet, con características así especiales digamos, no tiene gluten y no tiene alergénicos, ¿sí? Son libres de alergénicos. Yo puedo estimar mis costos de producción, ¿sí? Eso, pues, que debería, si no puedo, debería poderlos estimar, ¿sí? Pero digo, no, es que el producto vale más que lo que me cuesta producirlo, porque es el know-how y podría decir, yo he echado a perder muchos pasteles para inventar una fórmula. Con qué tipo de harinas puedo hacerlo y sin huevo y sin otras cosas más, de tal suerte que no tenga alergénicos, ¿sí? Y de esos productos, pues hay muy pocos en el mercado o no hay en el mercado, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo me haría es, ¿cuánto estaría dispuesto el consumidor a pagar por este producto? ¿Sí? Podría tomar como elemento de apoyo los precios de referencia. ¿Cuánto valen los pasteles buenos? Se vas a pensar así en el globo, 500, 600, 800 pesos, no lo sé. Entonces mi producto, de repente yo digo, pues el mío vale el doble, ¿sí? Si se me pasa la mano, pues a 1600 por un pastel, de repente los consumidores dicen, ¿sabes qué? Me aguanto las ganas de pastel. Ya no quiero pastel, por ese precio no estoy dispuesto. Entonces el value no es el precio de capricho, es un precio que yo tengo que partir de la idea de cuánto estaría dispuesto el consumidor a pagar por un pastel de ciertas características. Y eso implicaría tal vez hacer pruebas de mercado. Una prueba de mercado sería hacer una producción, lanzarla a un precio. Si se vende bien, pues subirle un poco. O si no se vende, pues bajar. En fin, el precio siempre va a ser una variable, bueno, este, en el que tiene uno que jugar con ideas en la mente, pero después quien define si esas ideas tienen sentido o no es el mercado, ¿sí? El costing yo digo que es muy fácil, pues sí es muy fácil, pero que si mis costos son muy elevados, mis costos de producción son muy elevados, pues entonces esos mismos costos de producción me sacan del mercado, ¿no? Y un punto de apoyo para estar haciendo este tipo de juicios a los que estamos haciendo referencia es el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces nos vamos moviendo, movemos estos elementos y decimos, a ver, tengo unos costos fijos altísimos, me están sacando del mercado. ¿Qué puedo hacer para que ciertos costos fijos se conviertan en costos variables que dependan de la producción, ¿sí? Entonces, bueno, entraríamos a ciertas estrategias de hacer variables los costos, en fin, si el punto de equilibrio está muy alto, decir de plano, este negocio no va, o por el contrario, este negocio funciona, ¿sí? Sería una manera de estar haciendo una síntesis de nuestras ideas de costos y de nuestras ideas de ingresos. Jugar con esos tres elementos. Siguiente ya es hacer un planteamiento formal, que es... Maestro, no sé Sí,
Te escucho. Solo sea yo, o se está cortando un poco. ¿Perdón? Híjole, ¿se está cortando? Repítame, Perdón la porque... interrupción. No sé si sea solo yo o se está cortando un poquito, solo el último minuto. Bueno, Sí, yo también perdí su audio, profesor. ¿y ahorita ya está bien? ¿O sigue mal? Ya, Ya, ya está bien. Sí, sí, yo también para escucharlos a ustedes tuve problemitas. A ver, Pero solo fue lo último, ¿eh, profesor? lo del punto de equilibrio, ¿no? Ujú. Exacto. Decía que en este punto de equilibrio, voy a repetir nada más esta parte, la ventaja es que podemos jugar al mismo tiempo con costos tanto fijos como variables y con ventas, o sea, jugar con esas dos variables y ver por dónde anda este punto. Y es una síntesis en la que podemos hablar de que si el negocio es negocio o no es negocio. En el punto de equilibrio sería un no negocio, en el sentido de que gastamos lo mismo que ingresamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto se necesita mover para que la utilidad sea razonable? Si esta curva necesita extenderse al infinito, pues nunca va a ser un buen negocio. Entonces, es una buena manera de hacer una especie de, y sobre todo para los inversionistas, hacerles claro por dónde anda nuestro negocio, ¿sí? Digamos que eso lo podemos hacer lo anterior de una manera más formal o menos formal, ¿sí? Entraremos a una siguiente etapa que pretendidamente es más formal, ¿sí? Que le estamos llamando análisis financieros. En esos análisis financieros nos vamos a preguntar primero cuál es el presupuesto de egresos e ingresos. Lo que hicimos este estudio de costos, pues eran propiamente los presupuestos de ingresos y de costos, ¿sí? Entonces ya es una tarea cumplida. Siguiente punto, ¿cuánto capital se requiere? Eso lo obtendríamos de los costos de inversión, que ya dijimos que incluían activos diferidos, activos fijos, e incluían capital de trabajo. Entonces, con eso ya sabemos cuánto capital. Los anteriores estudios ya nos respondían la primera y la segunda de las preguntas. ¿Sí? La primera parte de la siguiente pregunta ¿es necesario buscar financiamiento externo? Pues si de la inversión yo tengo la mitad, pues quiero obtener un financiamiento por la otra mitad. ¿Sí? Si yo cuento con el capital total, pues eventualmente no va a requerir y estoy dispuesto a meterlo todo en este negocio, pues no tendría necesidad de financiamiento externo. Si sí tengo necesidad de financiamiento externo, entonces entraría una siguiente pregunta. ¿Bajo qué condiciones se puede obtener ese financiamiento? ¿Sí? Y podría ser a través de banca de desarrollo, si cabe el proyecto, o podría ser a través de banca pública, o podría ser a través de un pariente, ¿no? Decirle, oye, préstame tanto, y, y la siguiente pregunta que nos tenemos, bueno, ya pedí prestado, ¿sí? Ahora, ¿voy a poder pagar o no voy a poder pagar? ¿Sí? Este, Aquí me prestaron 100 y me están cobrando 20% de intereses mensuales, anuales, perdón, mensuales ya me fui peor que los bancos, ¿sí? Anuales, veintitantos, 25 debe ser si ando tarjeteando con una tarjeta que no tenga intereses tan caros, ¿sí? Y lo siguiente es decir, bueno, ¿y ahora voy a poder pagar o no voy a poder pagar? ¿Sí? Entonces, esto es lo que correspondería al estudio de- 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 del dinero que se requiere para el negocio. Y la pregunta final es si ese negocio es apropiado o no es apropiado. ¿Sí? Son preguntas que no podemos brincarnos, ¿no? Es que si no tengo respuestas a preguntas, no puedo empezar a pensar en que tengo un negocio, voy a echar a andar un negocio, ¿no? Aunque
sea sobre la base de estimados. La siguiente pregunta es decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a construir? Pues inicialmente algo que se llama el flujo de caja, ¿sí? Ahí leen, por favor, esta información. Trata de hacer una explicación de cómo se arma este cuadro. Pero pues vámonos directamente al cuadro, ¿sí? Entonces decimos, vamos a anotar todos los ingresos. Entonces aquí el flujo de ingresos en el año cero, que es el periodo en el que voy a hacer la inversión, en este caso hipotético, pues no va a tener ingresos. Todo va a ser chamba para echar a andar el negocio, ¿sí? Y entonces comienzo a hacer ciertas ventas de 80, 95. Para eso tengo que estimar tanto el precio como la cantidad que se va, ¿sí? Y ves que comenzar esto muy bajo, ¿no? No funciona un negocio rápido. ¿De dónde lo saco? De mi presupuesto de ventas, ¿sí? Costos de operación, los mismos que acabamos de platicar, hacemos la suma y tenemos esto. Utilidades de operación, que serían simplemente los ingresos menos los gastos, ¿sí? Entonces, A menos B. Este es un cálculo muy simplificado con respecto a otros más finos que ustedes puedan llevar a la práctica. Después voy a hacer un comentario alusivo a eso, ¿sí? Entonces, simplemente, utilidad de la operación, réstale a lo que ingresas anualmente los egresos que tienes, que son los costos de operación, ¿sí? Y alguien podría decir, ¿y qué pasó con mis costos de inversión? Nuestros costos de inversión están aquí abajo, ¿sí? Dices, pero es que con esos ingresos de inversión, yo tengo que pagar una deuda y tengo que pagar impuestos y tengo que hacer, ¿sí? Entonces, quiero decir, bueno, a ver, los impuestos. Van a ser un impuesto, una resta general que hable sobre impuesto de la renta, reparto de utilidades y otros gravámenes. Entonces, por la mano de obra que yo tengo ocupada, sí, me puedo equivocar, pero se paga un 2%, ¿sí? No me acuerdo a título de qué. Pero hacemos un cálculo de eso. Dices, quítale a tus utilidades de operación un 30%, ¿sí? ¿Qué incluimos ahí? El 16% del IVA, incluimos el impuesto de no sé qué y el otro impuesto y el reparto de utilidades, ¿sí? O sea, como un global. Y entonces me queda un flujo de caja. Y dices, a ver, ese flujo de caja, ¿dónde está la inversión? Ah, pues está aquí con este número en negativo, grueso, muy grueso. Dices, ok. Bueno, ya vi dónde quedó. Entonces, costos de ingresos de utilidad de operación, costos menos ingresos, y la inversión anda por aquí abajo. Y a eso le voy a llamar flujo de caja, ¿sí? Entonces, es una caja hipotética que primero tiene un déficit de 80 y luego tiene en los siguientes años un superávit de determinadas cantidades, ¿sí? Todavía no se dice cómo desapareció estos 80 y se convirtió en 21. Nada más estamos haciendo esos cálculos, ¿sí? Aquí se hace una consideración que pueden revisar ustedes con detalle, ¿sí? Y entonces decimos, ahora, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿Sí? Entonces, hacemos un flujo de caja. Bueno, primero vamos a suponernos, ¿sí? Que podemos pedir un crédito, ¿sí? O sea, yo tengo, de acuerdo con la empresa XC, se requiere una inversión de 90 millones de pesos, dado que los interesados solo cuentan con 55, se propone contratar un crédito por la diferencia, y la diferencia serían 35 millones, ¿sí? Ese crédito voy al banco, me dicen, te voy a cobrar un 15% de interés anual, un plazo de 5 años para que hagas el pago y un periodo de gracia de un año. Ese periodo de gracia de un año
Lo que quiere decir es que en el año, yo recibo el dinero el primer día del año cero. Y al final del año cero me están diciendo, no necesitas pagarme nada. Pues ¿de dónde me vas a pagar si todavía no generas ingresos? A eso se le llama periodo de gracia, ¿sí? Ese periodo de gracia podría ir a varios años, uno, dos, tres. Estos son los que se llegan a estilar, ¿sí? O sea, uno, dos o tres, ¿sí? Hay lugares, bancos, en los que tal vez ustedes hayan hecho algún préstamo bancario y de entrada les quitan los intereses del primer año, ¿sí? Ahí sí no hubo periodo de gracia ni de un día. O sea, si pidieron 50, les dan 45 y 5,000 son de intereses más comisiones del préstamo, ¿sí? Entonces ya me cobraron por adelantado y no hubo periodo de gracia. Aquí estamos pensando que sí hay un periodo de gracia para pagar el primer año, ¿sí? Pero ese periodo de gracia no quiere decir que me van a regalar los intereses, ¿sí? Entonces sumo esto más esto, no pago capital, que es mi periodo de gracia, pero mi deuda ya no es de 35, ahora es de 40, ¿sí? Como están pidiendo un plazo de 5 años, ¿sí? Entonces yo tendré que hacer un análisis. Esta es una formulita muy simple, cualquier calculadora la tiene, en la que yo hago un pago constante con esa tasa de interés y resulta que necesito pagar 12 anuales, ¿no? Y alguien dice, ay, es que el dinero me salió en 60. Ah, pues te salió en 60. Es lo que tú ves sin considerar aspectos de inflación o cualquier otra cosa, ¿sí? ¿Qué hago con ese dinero? Ah, pues vamos a meterlo en un flujo de caja, ¿sí? Entonces decíamos, tenemos 90 aquí, iniciales, tenemos un flujo de caja que eran los ingresos menos los costos de operación menos los impuestos, se los sacamos del anterior, ¿sí? Nuestro crédito ya lo agregamos, ¿sí? Agregamos la amortización de nuestro crédito, o sea, cuánto va bajando el crédito, ¿sí? Y los intereses que va generando, ¿sí? Son datos que sacamos de aquí. Y decimos, a ver, ahora el flujo de caja considerando la inversión externa, ¿sí? Eh, y estamos aquí. La verdad es que ni siquiera tengo en mente cómo opera este cuadrito, ¿no? Entonces, decíamos, tenemos en el primer año 21 millones de costos de operación, ¿sí? Le quitamos lo que estamos pagando de amortización del crédito, más lo que estamos pagando de intereses, ¿sí? O sea, esto aparece en cualquier deuda que ustedes tienen, cuánto están pagando de intereses y cuánto están pagando de capital, ¿sí? De tal suerte que se va a reducir su deuda. Este pago anual total corresponde a estas dos variables. Al principio pagamos muchos intereses y abonamos poco al capital y al final pagamos pocos intereses y casi todo lo que paguemos es abono a capital. ¿Sí? Entonces ponemos estos y ahora calculamos nuestro nuevo flujo. O sea, lo único que cambió aquí es que le metimos un préstamo y que ese préstamo tenía unos costos, ¿sí? Y sacamos algo que se conoce como el flujo de caja para el inversionista, ¿sí? El anterior flujo de caja era como si yo todo lo hubiese invertido, ¿sí? Siguiente. Ya dijimos, bueno, en la anterior, diapositiva. Profesor, una pregunta. A ver, escucho. Y entonces, o sea, si yo pido esos 40,000 pesos, ¿voy a terminar pagando el 50% extra? O sea, de Sí, los 60,000, sí, o sea, estoy pagando 20,000. sí. Con esta consideración, sí. Ujú.
Y veo que esa tasa es baja, ¿no? Del 15%, porque como usted lo menciona, los bancos pues sí la tienen arriba del 20, o algunos los que he visto. Sí, este, para determinado tipo de negocios baja un poco y podría ser tal vez del 20. Ujú. O sea, el costo del dinero prestado es muy caro en México. Ujú. Tendrías que ir a banca de desarrollo, ¿no? Ujú. Ok, Si es que está considerado el tipo de negocio en esa banca de desarrollo, ¿no? Ujú. Si vas a poner un bar, pues no, nunca, ninguna banca de desarrollo te va a prestar, ¿no? no, pues no. Ujú. O sea, en cambio, si vas a fabricar escobas, si vas a utilizar mano de obra de la región y materiales de la región, los popotes, etcétera, entonces, pues, tal vez sea relativamente fácil acudir a alguna banca de desarrollo, ¿no? Pero el dinero en México es muy caro. Ujú. Si tú alguna vez se ha cometido el error de endeudarse con las tarjetas de crédito, se vuelven impagables, ¿no? Ujú. Que por Ok, cierto, justifican ese crédito, esos altos intereses, con base en que muchos son cartera perdida, ¿no? Ujú. Bueno, ok, sí, 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 profesor, gracias. sale. Si estos numeritos de aquí abajo fuesen negativos todo el tiempo, o no, ni siquiera todo el tiempo, en el primer año fuesen negativos, yo estaría diciendo que no tengo capacidad de pago. O sea, era una de las preguntas que yo me hacía cuando veíamos esto. ¿Es necesario buscar financiamiento externo? En el caso que estamos diciendo, sí, sí es necesario porque nada más tengo una parte de la inversión. ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones se puede obtener el financiamiento? Pues ya dijimos que era un año de gracia, etcétera, y tasa del 15% y en un plazo de 5 años. Y la siguiente pregunta es si tiene capacidad de pago, ¿sí? Esa pregunta la estamos respondiendo aquí. Ujú. O sea, aquí estamos considerando que el capital es propio y el inversionista no estoy diciendo que es un banco, sino un inversionista. Entonces, para ese inversionista, lo que él le vamos a mostrar como que después de que yo le pago, yo tengo que mostrar que tengo un flujo de caja positivo, ¿sí? Si este flujo de caja fuese negativo, quiere decir que el primer año, está suponiendo que aquí me sale -2 en lugar de 9, entonces quiere decir que mi capacidad de pago no está demostrada, ¿sí? Entonces voy a requerir otro nuevo crédito y otros nuevos intereses y con suerte el inversionista dice, ¿sabes qué? No te puedo prestar porque no has demostrado que tienes capacidad de pago. ¿Cómo lo vas a demostrar? Pues simplemente poniendo tu flujo de caja y restando los resultados de los préstamos, ¿sí? Las amortizaciones y los intereses, que son las condiciones que me exige el banco. Si eso es positivo, ya la libramos desde el punto de vista de demostrar que sí podemos pagar. Y el siguiente asunto es si va a ser atractiva o no la inversión. Entonces nos regresamos aquí al flujo de caja inicial y decimos, a ver, inicialmente yo tenía 90 de inversión, tenía 21 años de ingreso en el primer mes, etcétera, ¿sí? ¿Y cuál es la utilidad total? Aquí estoy partiendo de un supuesto en que la inflación fuese de cero, ¿sí? Entonces, para los cálculos se emplean los resultados del flujo de caja de negocio conforme a los siguientes criterios. ¿Cuánto se espera ganar? Sumo todas estas cantidades y esa es la ganancia total. Y me da 178.6. ¿Sí? O 5. Entonces es lo que yo espero ganar. Le voy a invertir 90 y al final de cuentas, después de invertir 90, voy a obtener 178. O sea, prácticamente el doble, ¿sí?
Entonces, sobre esa base yo podría decir, es un buen negocio, porque en 5 años ya doblé mi capital, ¿sí? Y eso sería un criterio de que el negocio es conveniente desde el punto de vista financiero, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, pero no me hables del total, represéntamelo en términos anuales. Entonces yo digo, bueno, pues está muy fácil, 178 entre 5, o entre 7, perdón, que es el periodo que está considerado aquí, me da 112 millones. Entonces yo voy a invertir 90 y cada año voy a estar recibiendo 90. Quizás está bien. ¿Qué tan rentable es la inversión? Pues entonces hago otra operación en donde digo, la rentabilidad anual promedio es 12, ¿cuánto saco? Este, eh, ya, no, ya se me fue la otra. ¿Cuánto saco cada mes? ¿Sí? Que es el dato anterior, y lo divido entre mi inversión. Entonces yo digo que cada año voy a estar recibiendo un 14% sobre mi inversión. Entonces la pregunta que me haría ahí es, ¿y cuánto me da el banco? ¿Sí? Entonces si el banco me da 10, pues es un buen negocio. Pero si el banco me da 18 o alguna inversión alternativa me da 18, entonces yo diría, ¿sabes qué? Ya no me gustó este negocio. O sea, la rentabilidad anual no resulta. Y el otro criterio es cuándo se recupera la inversión. Entonces, según este ejemplo, en 4.7 años yo estaría recuperando mi capital, y a partir de ese 4.7 años, digamos, empezando el sexto año, todos son ganancias, ¿sí? ¿Cuál es el criterio bueno? No hay uno, ¿no? Pero en principio, los que se utilizan con mayor frecuencia son este criterio de rentabilidad, porque me permite comparar con el valor del dinero en el mercado, ¿sí? Pero y otro criterio importante es, bueno, ya le invierto a ese negocio, ¿en cuánto tiempo voy a disponer yo de mi capital para invertir en un negocio similar o en otro negocio? ¿Sí? Aquí estoy partiendo del supuesto de que todo esto está hecho desde el punto de vista del, como si yo tuviese todo el capital. Yo puedo hacer un cálculo, ¿sí? Se supone, dice, al calcular estos indicadores, se supone que la totalidad de la inversión proviene de fuentes propias, lo que permite establecer los méritos del proyecto en sí mismo, sin que varíe según uno u otro esquema de financiamiento. Si desea establecer medidas considerando sobre el capital propio, se utiliza el flujo de caja para el inversionista. Entonces, ¿cuánto era mi inversión? 55, ¿sí? Ya no 90, porque el otro no es dinero mío, no es dinero que yo me estoy jugando, se lo está jugando el banco. Bueno, es un decir. Y hago los mismos cálculos, ¿sí? Y resulta aquí que la rentabilidad anual de mi dinero es el 16.4. Tiene algo de lógica. A mí aquí me está rindiendo bueno, no voy a hacer bodas. Ya, son las dos representaciones. Esas dos representaciones, o esto que estoy presentando aquí, híjole, ya me fui de tiempo. Retiro un poco. Sí, me voy a seguir y retomo un poquito la siguiente sesión, ¿no? Déjenme presentar esto en esquema, ¿sí? Yo les decía hace un rato, yo puedo decir simple y llanamente a partir de esta diapositiva cuántos ingresos hay, cuántos costos hay, el costo anual de operación más las ingresos anuales, y decir, este, ese negocio vale 5 veces la diferencia entre esos dos valores, entre los ingresos y los gastos, ¿sí? Y asignar un valor, cualquier valor por encima, y así de simple sería una manera de hacer una evaluación de un negocio, que nos dicen, a ver, te ofrezco este negocio.
A ver, ¿qué me ofreces? Tanto. ¿Cuánto gastas? Tanto. ¿En cuánto me lo vendes? En tanto. Si va más allá de 5 años, no es un buen negocio, ¿sí? Y tomar decisiones sobre esa base. Si queremos hacer decisiones más sustentadas, entonces haríamos, a ver, vamos a establecer todos los costos, vamos a establecer todos los ingresos, vamos a tratar de estimar tanto una cantidad de ventas como un precio, ¿sí? Y sobre esa base vamos a armar primero este flujo de caja, ¿sí? Después de ese flujo de caja, si es que requerimos de capital externo, vemos en qué condiciones, lo traducimos en nuestros valores y obtenemos un nuevo flujo de caja. Y sobre esa base, sobre ese flujo de caja, hacemos el cálculo de estos indicadores. Y si consideramos la rentabilidad del capital propio, lo hacemos de esta manera, ¿no?